empezar, vamos a tener una introducción, como que para irnos familiarizando con el tema, y tenemos que el stroke o el accidente cerebrovascular agudo es una emergencia. Las decisiones terapéuticas que se tomen durante este episodio dando tanto la clínica que presenta el paciente como las neuroimágenes obtenidas inmediatamente después del ingreso. Estas van a tener una correlación íntima y el tiempo va a ser esencial, por lo que va a ser necesaria una rápida interpretación tanto de la clínica como de las neuroimágenes, y eso es lo que vamos a tratar de lograr en esta exposición, de que podamos entender y podamos llegar a dar una buena interpretación de los signos que vamos a obtener en las neuroimágenes en pacientes que sufran un accidente cerebrovascular agudo, ya sea hemorrágico o isquémico. Ahora, entrando, primero tenemos que saber que el primer paso para la evaluación de un paciente en donde se tiene sospecha de un stroke agudo es comprobar primero los signos vitales del paciente. Estos ya, bueno, vamos a tener frecuencia cardíaca, presión arterial, estabilidad y permeabilidad de la vía aérea. Ahora, si los signos vitales se encuentran estables, se debe tomar imágenes inmediatamente. Si estos no se encuentran de manera estables, tenemos que primero llegar a una estabilidad del paciente para poder ir con las imágenes y así realizar una correlación entre la clínica y las imágenes para poder llegar a un diagnóstico y un posterior tratamiento. Ahora, mientras el paciente es enviado a que se obtenga una tomografía o alguna imagen que nos vaya a ayudar, el médico debe obtener todos los datos de, sea los testigos o en este caso los familiares que estuvieron presenciando el accidente cerebrovascular o los paramédicos que trajeron a nuestro paciente. Y esta historia tiene que estar enfocada a conseguir estos datos que podemos ver en la diapositiva. El primero, el último momento donde se supo que el paciente se encontraba bien. Esto más que todo para identificar el tiempo que ha transcurrido desde que el paciente empezó con este evento hasta el momento en el que llegó al centro de atención. Segundo, tenemos el historial previo, saber si nuestro paciente ha tenido un historial previo de accidentes cerebrovasculares o enfermedades cardiovasculares. La naturaleza y la severidad de los síntomas, que estos van a variar dependiendo de la extensión de nuestro accidente cerebrovascular. El historial de factores de riesgo vasculares, como puede ser diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemias, entre otros. El historial médico, en particular, si el paciente se encontraba en un tratamiento que incluya fármacos antiplaquetarios o anticoagulantes. ¿Por qué? Porque esto nos puede ayudar a que cuando veamos la correlación que tenemos con la clínica, identificar o darnos una idea de que este accidente cerebrovascular puede llegar a ser hemorrágico por la correlación que tiene con los fármacos que está tomando. Y por último sería el historial de cirugía reciente o sangrado por la correlación por la relación que puede generarse a la hora de la formación de los coágulos. Ahora, las imágenes que son usadas, estas van a ser usadas básicamente para ayudar a responder preguntas con respecto a tres aspectos importantes. Primero, el diagnóstico, el pronóstico y la selección específica de la terapéutica a la cual vamos a someter a nuestro paciente. En cuanto al diagnóstico, las imágenes nos van a ayudar a corroborar si este paciente tiene o no tiene un accidente cerebrovascular, y en el caso de que nuestro paciente sí tenga un accidente, nos van a ayudar a determinar la naturaleza del mismo. En este caso, hablando si es un accidente isquémico o si es un accidente hemorrágico. En cuanto al pronóstico, las imágenes nos van a ayudar a determinar el tamaño del accidente cerebrovascular, del stroke, y dependiendo de esto va a tener nuestro paciente un mejor o mayor pronóstico. Y estas dos, tanto el diagnóstico como el pronóstico, van a estar estrechamente atadas a lo que va a ser el tratamiento, debido a que las imágenes nos van a ayudar a determinar si el paciente se va a beneficiar de una trombolisis o de un tratamiento endovascular o incluso de una combinación de dependiendo de cómo sea el diagnóstico al que llegamos con nuestro paciente. Ahora, en este caso, antes de poder mencionar cuáles son las tres imágenes que vamos a ir tratando en este artículo, tenemos que saber que la tomografía y la resonancia magnética son básicamente las dos imágenes más utilizadas cuando hablamos de accidentes cerebrovasculares agudos.
Ahora, la resonancia magnética viene siendo considerada una herramienta de imágenes que es mucho más sofisticada que la tomografía, pero la tomografía computada, en este caso de cráneo, va a ser una herramienta principal. ¿Pero por qué va a ser una herramienta principal? Primero, porque, bueno, vamos a tener varias como que factores que nos van a decir por qué va a ser una de las herramientas principales. Entre estos van a estar la rapidez de una tomografía, la fácil adquisición, la disponibilidad generalmente en hospitales de las 24 horas, el bajo costo y escasas contraindicaciones que va a tener la tomografía frente a la resonancia magnética. Ahora, la tomografía computada va a incluir variantes que son las que vamos a ver a lo largo de esta exposición. La principal y la más básica vamos a tener la tomografía computada sin contraste, que es la que estamos, una imagen de la que estamos viendo del lado izquierdo, nuestra diapositiva. Vamos a tener la angiografía por TC, que es la que estamos viendo en las imágenes del centro, y la tomografía computada por, aquí hay un error, no es por difusión, sino es por perfusión. Ahora, empezando ya a hablar de cada una de estas imágenes y de su utilidad, tenemos que primero que la tomografía sin contraste va a ser la primera imagen que se debe tomar para un rápido manejo de nuestro paciente. Usualmente esta se va a determinar para saber si el paciente tiene o no un sangrado, y esto, o también si descartamos el sangrado, nos va a ayudar a la identificación de un accidente cerebrovascular isquémico. Ahora, también es importante porque nos va a ayudar a ver estructuras que vamos a ver dentro del parénquima cerebral bueno, básicamente dentro de estas estarían el por qué viene siendo una de las primeras opciones para utilizarla en un paciente con un stroke agudo. Ahora, en cuanto a las funciones de la tomografía sin contraste, vamos a tener la rápida evaluación del paciente agudo y esta nos va a permitir determinar una hemorragia intracerebral, si va a ser intracerebral, intraventricular, subaracnoidea, subdural o extradural. Vamos a poder también apreciar si existen, bueno, a pesar de que esto es algo que se ve en un examen físico de nuestro paciente, vamos a apreciar desviación de los ojos, vamos a poder determinar signo de arteria hiperdensa, cambios isquémicos tempranos, que son cosas que igual más adelante ya se las voy a ir mencionando y especificando una por una. También nos va a ayudar a, a realizarle una evaluación neurológica a nuestro paciente mediante la escala de Aspects, que esto va a ser únicamente orientada hacia la parte de las imágenes. Ahora, antes de esto, bueno, como una pequeña aclaración, recordar que cuando estamos viendo en una tomografía computada, vamos a poder apreciar dos densidades. La primera, una hipodensidad, que es cuando vemos, por decirlo así, más oscuro dentro del parénquima, y la hiperdensidad, que es cuando vamos a verlo de manera más blanco. Y ya voy a ir explicándoles acá, cuando ya vayamos adelantando, cómo va a ser, o sea, a qué nos vamos a ir refiriendo con una hipodensidad o una hiperdensidad. Ahora, vamos a ver en este caso empezando con la hemorragia por tomografía no contrastada. El tipo más común de hemorragia en pacientes con stroke agudo va a ser la hemorragia intracerebral o hemorragia de parénquima. Estas hemorragias se van a clasificar según la localización. Ya teniendo claro que estas van a ser las principales, vamos a tener esta tabla que podemos ver en la diapositiva, donde nos habla de la localización, el nombre que va a recibir la hemorragia por su localización y la etiología que podría tener esta hemorragia. Entonces tenemos que en cuanto a la localización podemos tener intraparenquimatosa lobar, intraparenquimatosa profunda, intraventricular, subaracnoidea, subdural y extradural. De las principales causas que tenemos en la intraparenquimatosa lobar, tenemos la angiopatía mieloide, la diátesis hemorrágica, la hipertensión arterial, malformaciones vasculares, tumores, trombosis venosa y vasculitis. Dentro de las que son de intraparenquimatosa profunda, vamos a tener hipertensión arterial, tumores y síndrome de Moyamoya. Ahora, antes de seguir, para ir correlacionándolo, en la parte de abajo tienen dos imágenes. Una es una tomografía donde vamos a poder apreciar una hemorragia, un accidente cerebrovascular hemorrágico en una tomografía no contrastada.
lo que ustedes ven de color blanco es lo que está hiperdenso, es lo que va a hacer alusión a una lesión hemorrágica. Y en la imagen que ustedes ven en la parte izquierda, en la parte inferior, va a ser cómo se van a ver la localización de los tipos de hemorragias. Ahora, ya hablando de una hemorragia intraventricular, va a poder ser por causa de hipertensión arterial o por tumores. Y aquí en la subaracnoidea subdural y extradural vamos a tener aneurisma, angiopatía mieloide y trauma. Esta va a ser una característica que comparten las tres, el trauma. Aunque no quiere decir que en la intraparenquimatosa lobar o profunda no pueda existir, no pueda ser causada por trauma. En la subdural, trauma y diátesis hemorrágica, y en la extradural, más que todo, o generalmente se presenta por traumas. Ahora, listo. En cuanto a la tomografía no contrastada, esto nos va, es muy importante determinar el volumen de la hemorragia, ¿verdad? Ahora, cuando el volumen de la hemorragia es mayor a 60 cc o ml, va a ser considerado como un factor de mal pronóstico y se debe tener en cuenta otras variables como lo va a ser la edad del paciente o las comorbilidades del mismo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos determinar el volumen? Ustedes me preguntarán, ¿cómo podemos determinar el volumen que tiene una hemorragia? Ahora, para esto existe una fórmula, que es la fórmula de Cotari o el método de Cotari modificado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero tenemos que tener una tomografía no contrastada. Ahora, teniendo ya nuestra tomografía no contrastada, vamos a tener tres valores. El valor de A, el valor de B y el valor de C. Estos valores los vamos a multiplicar. Ahora, tenemos que saber cuáles van a ser, qué valor le vamos a asignar a cada uno. La letra A va a ser el diámetro de nuestra lesión, el diámetro longitudinal de nuestra lesión. Entonces, nosotros ya teniendo nuestra imagen, preferiblemente en centímetros, vamos a tomar la longitud de donde tenemos la lesión y ese va a ser nuestro valor de A. El valor de B, ¿cuál va a ser? El valor de B va a ser vamos a marcar una línea en nuestra lesión perpendicular a la línea longitudinal que nos dio la medida de A. Entonces, si tenemos la medida de A, la medida de B va a ser una longitud perpendicular a la medida de A. Esto nos va a dar nuestro segundo valor. Y nuestro valor de C va a ser qué parte de nuestro accidente cerebrovascular, o sea, qué porcentaje de parénquima ha alcanzado. Entonces, en este caso vamos a necesitar no solo una tomografía no contrastada, sino algunas que que vayan haciendo a varios niveles. Entonces, así vamos a determinar en cuántos niveles, en cuántos cortes, perdón, esa es la palabra, en cuántos cortes fue tomada nuestra tomografía, en cuántos todavía se logra apreciar parte de la lesión hemorrágica, y este va a ser nuestro tercer valor. Estos tres valores se los multiplica y se los divide para dos. Si tenemos un valor que sea por encima de los 60 cc, vamos a tener que va a ser un mal pronóstico, y si tenemos un valor que sea por debajo de los 60 cc, vamos a poder decir que nuestro paciente tiene un mejor pronóstico. Ahora, ya pasando esto, también se han identificado dentro de, aparte del volumen que tiene nuestra hemorragia, se han identificado otros factores de mal pronóstico, como lo va a ser el primero, que es el signo de la mezcla, que va a ser una hiperdensidad de la hemorragia mezclada con hipodensidades, que es lo que vamos a poder ver en las dos tomografías que vemos en la parte superior derecha, que vemos una lesión hiperdensa, pero dentro de la misma lesión hiperdensa vemos pequeñas hipodensidades. Otro es el signo del agujero negro, que ya lo había mencionado la doctora clases atrás, donde vamos a ver una región hipodensa rodeada de hiperdensidad, que es la que vemos en la imagen B, que está señalando la flecha. Y una tercera va a ser el signo de la isla, que vamos a ver alrededor de o aproximadamente tres pequeñas hemorragias o tres pequeñas hiperdensidades que van a estar separadas alrededor de la hemorragia principal o de la hiperdensidad principal, que es lo que vemos en la imagen A, señaladas por las flechas blancas, que vemos en la parte superior, en la parte media y tres flechas que están señalando pequeñas hiperdensidades alrededor de la general.
Bueno, y estos son básicamente lo que ven a la izquierda, son los nombres de los signos, como ya se los acabé de describir, signo de la mezcla, signo del agujero negro o signo de la isla. Ahora, vamos a tener el accidente cerebrovascular isquémico en tomografía no contrastada. El transcurso, bueno, a ver, primero, la isquemia cerebral es grave y se produce porque el líquido del espacio intracelular del cerebro pasa al espacio extracelular, dando como resultado una imagen hipodensa. Esta básicamente posterior a una oclusión de una arteria importante por un trombo. El transcurso va a dar como resultado un efecto que va a ser borroso y luego la pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y de la sustancia blanca. A estos cambios se los van a conocer como cambios isquémicos tempranos y pueden verse aproximadamente una hora después del inicio de nuestro accidente cerebrovascular. Ahora, vamos a tener los signos radiológicos de cambios isquémicos tempranos. De los tres principales vamos a tener el oscurecimiento del núcleo lenticular, el signo de la cinta, el signo de pérdida de la cinta insular y signo de la cinta de la corteza. Se los voy a ir explicando uno por uno en la imagen que tenemos del lado izquierdo. En esta imagen vamos a tener un corte axial de una tomografía computada, eh, tomografía computada sin contraste, en la cual vamos a poder primero ver el signo de oscurecimiento del núcleo lenticular, que va a consistir en una disminución de la densidad del núcleo lenticular. ¿Cómo vamos a determinar que hay una disminución del núcleo lenticular? Primero que todo tenemos que ubicarnos anatómicamente y determinar dónde está el núcleo lenticular. Y luego vamos a hacer una comparación con el núcleo lenticular contralateral. Si en el núcleo lenticular contralateral no vemos esta pérdida o disminución de la densidad, mientras que en un lado sí la estamos viendo, podemos ver y estaríamos viendo el signo de oscurecimiento del signo del núcleo lenticular. Esta básicamente va a estar producida por un edema que va a ser secundario al infarto, a un infarto, en este caso del parénquima cerebral. Ahora, posteriormente a este vamos a tener el signo de la pérdida de la cinta insular, que viene siendo la traducción de Insular Ribbon Sync, que este va a corresponder al oscurecimiento de la sustancia gris en el margen de la corteza insular. Básicamente vamos a perder la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Eso lo vamos a ver específicamente, que está señalado por el punto rojo, porque no se alcanza a diferenciar si es una flecha o una estrella. Pero primero que todo, el oscurecimiento del núcleo lenticular lo estamos viendo con la flecha que está, o el punto rojo que está del lado izquierdo. Y el signo de pérdida de cinta insular lo estamos viendo con el punto rojo que está del lado derecho. Ahora, también vamos a tener un signo que es el signo de la cinta de la corteza, que básicamente va a ser exactamente lo mismo que se produce en estos dos signos anteriores. Que vamos a ver que en el hemisferio afecto por la lesión isquémica vamos a ver una pérdida de la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. También hay otro signo que pues no lo mencionaba el artículo, pero es importante agregarlo, que es la pérdida de surcos y cisuras que se alcanza a ver en esta tomografía. Ahora, en este momento vamos a ir a la parte de determinar el grado de la isquemia. Se debe determinar mediante la tomografía computada el grado de isquemia. ¿Para qué? Para dar una selección a los pacientes para determinar qué terapia se les puede aplicar. En este caso, terapias hablamos de la trombolisis o el tratamiento endovascular como la trombectomía. Esto se va a realizar determinando cuál es la extensión del cerebro que sufrió un cambio irreversible, o sea que tiene una pérdida la cual ya no podemos recuperar, y frente a la extensión de cerebro que aún puede salvarse, puede tener un cambio que sea reversible. Esto lo vamos a llamar, esta diferencia entre estas dos partes, la que es reversible y no reversible, la vamos a llamar desajuste. Ahora, para determinar este desajuste se debe determinar la extensión de los cambios isquémicos tempranos en el parénquima cerebral. Y esto lo vamos a poder hacer por medio de dos reglas. La primera, que es la regla de 1/3 de ACM, la regla de 1/3 de la arteria cerebral media, o la escala de Aspect. Ahora, en la escala de 1/3 de la arteria cerebral media se va a evaluar la extensión de los cambios isquémicos tempranos
en el área del cerebro que es vascularizada por la arteria cerebral media, pues del lado, en este caso, afecto. Si es más de un tercio del territorio vascular de la arteria cerebral media, tiene cambios isquémicos tempranos, no va a tener un buen pronóstico y no va a ser un gran candidato para la trombolisis. Ahora, esta escala de un tercio de la arteria cerebral media ya casi no se usa porque tiene deficiencias en cuanto a el territorio que abarca y a que es una regla muy general. Entonces, para esto surgió la escala de Aspects, que pues no la voy a explicar porque ya la explicó un compañero en una exposición pasada, pero voy a dar un breve resumen y por qué es importante. Pues aquí, como lo vengo diciendo, se desarrolló esta escala para abordar las limitaciones que tiene la escala de un tercio de arteria cerebral media. En la escala de la arteria cerebral media se va a dividir en tres porciones. El parénquima que se supone que es vascularizado por la arteria cerebral media, mientras que en la escala de Aspects va a ser dividido primero en dos cortes. Uno que va a ser al nivel del núcleo caudado, donde vamos a tener de M1 a M3, y otro que va a ser a nivel supragangliónico, que va a dar los territorios de M4 a M6. Aparte de estos 6 territorios, también vamos a tener cuatro estructuras que va a ser importantes dar su evaluación, donde vamos a poder ver partes de cambios tempranos, como lo va a ser el núcleo caudado, la corteza de la ínsula, la cápsula interna y el núcleo lenticular. En cuanto a los cambios isquémicos subagudos en la tomografía no contrastada, el grado de hipodensidad que vamos a tener en la tomografía no contrastada va a aumentar con el tiempo y según la gravedad de la isquemia. Esto significa que después de 5 o 6 horas no vamos a ver el mismo grado de hipodensidad que vemos en un ACV isquémico de 2 horas. Se va a ver mucho más hipodenso, hablando de cuando ha pasado mucho más tiempo. Estos cambios son denominados cambios subagudos y no solo se van a poder observar en pacientes que han llegado tarde a un centro de atención, sino también en pacientes que han tenido una isquemia grave. Ahora, para evaluar estos cambios es mejor comparar la hipodensidad de la parte afecta con la apariencia normal de la sustancia blanca contralateral. Las regiones que tienen cambios subagudos van a representar un marcador de mayor riesgo para transformarse de un ACV isquémico a un ACV hemorrágico por el tiempo que ha transcurrido en estos pacientes. Ahora, aquí en esta imagen que vemos acá, tenemos tres tipos de imágenes. Tenemos una resonancia magnética por difusión, tenemos una tomografía en FLAIR y tenemos también una tomografía no contrastada. Cuando hay desajuste, que era esto que yo les venía mencionando, de cuál es el territorio que sí se puede, tiene cambios reversibles y cuál es este cambio y cambios no reversibles, cuando hay un desajuste entre la resonancia por difusión y la tomografía en FLAIR, la tomografía contrastada, perdón, no contrastada, solo nos va a mostrar cambios isquémicos tempranos sutiles, que estos son los que vamos a ver en la hilera A, B y C. Estos son los que yo les venía mencionando, que eran los que hablamos hace un momento. Ahora, cuando no va a haber un desajuste, o sea, cuando no se tiene una plena identificación de territorio reversible o no reversible entre difusión y FLAIR, la tomografía contrastada nos va a mostrar cambios de apariencia subaguda, o sea, vamos a tener una mayor hipodensidad. Ahora, estos también son cambios que vamos a ver cuando tenemos un accidente cerebrovascular agudo isquémico, que van a ser el signo de la arteria hiperdensa, que es un signo de isquemia cerebral por la oclusión arterial, ya sea por un trombo o por un émbolo. En este caso también vamos a tener el signo de la desviación ocular, que este es básicamente lo que les decía al inicio, es muy visible al inicio en un examen físico, pero también puede ser apreciable en la tomografía no contrastada. Esto es importante, ¿por qué? Porque los ojos siempre van a tender a cambiar de dirección hacia el hemisferio afecto. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos una desviación ocular, en este caso, como la podemos ver hacia el lado izquierdo, significa que cuando ya nosotros vayamos a realizarle
una imagen al paciente que nos ayude con su diagnóstico, vamos a tener lo primero que vamos a hacer es tratar de orientarnos a que la afectación o los signos que vamos a buscar van a estar en el hemisferio izquierdo. Ya, ahora sigue mi compañero Massini, que él va a terminar de hablar de los dos otros métodos de imágenes, que es la angiografía y la tomografía por perfusión. Y al final voy a volver a hablar para narrarles un caso clínico que nos desarrollaba a lo largo de este artículo. Buenas noches, doctora, compañeros. Vamos a ir con la angiografía por TC. Este tipo de imagen ayuda a dar diagnóstico y decisiones terapéuticas. Su tiempo de toma va a ser rápida, se va a dar en 2 minutos de cabeza y cuello. Y se piden, las principales que se van a pedir es la angio TC de arco aórtico y de cuello. ¿Sí? Ya, y ahí tenemos la imagen. Como neuroimagen va a dar una puntuación también de la escala de Aspect y va a ver la evidencia de si hay una hemorragia intracerebral, subaracnoidea, subdural o extradural. Y también va a dar los que va a dar para la decisión terapéutica, si se va a hacer una trombólisis, trombólisis intravenosa, una trombectomía endovascular. Y en las imágenes que están ahí proyectadas, en la primera se va a ver la desviación del lobo izquierdo. En la B se va a ver el signo de hiperdensidad de la arteria cerebral media. En la C va a ver lo que es cambios isquémicos tempranos en pérdida de sustancia blanca y gris. Y en la D va a haber pérdida de diferenciación de sustancia blanca y gris. Ya, ahora vamos con la hemorragia. Ya. La angiotc es muy grande, ayuda para todo tipo de hemorragia intracraneal y también para descartarla si se presentan aneurismas intracraneales, malformaciones arteriovenosas, fístulas durales, arteriovenosas y otras malformaciones vasculares. Y una de las principales causas de hemorragia espontánea es la hipertensión arterial. Lo que se ve ahí es el signo de la mancha, lo que está señalado con el punto, bueno, el cursor de la imagen. Siguiente. Ya, la característica de la angiotomografía por TC, tenemos hemorragia intracraneal, va a dar a vasos de aspecto anormal y el signo de la mancha, como en la imagen anterior. Y en el isquémico va a haber presencia y ubicación de trombos intracraneales o extracraneales. La circulación colateral, cualquier patología extracraneal de arterias grandes como placa, disección, enfermedad aórtica, otras patologías como vasculopatías y la anatomía de los arcos y de los grandes vasos. Sí. Ya. También tenemos lo que es aquí hemorragia e isquemia. En hemorragia, cuando la presencia es espontánea puede ser debido a la hipertensión arterial. La angiotomografía ayuda a reducir el riesgo hemorrágico. Se, También se puede ubicar el signo de la mancha y este tiene que tener más de 100 unidades de Hounsfield. Y si no tiene estos parámetros, puede ser también un neurisma o una clasificación poroidea. Y la fuerza arterial de la angiotomografía se asocia con hemorragia. En isquémica, el ATC de cabeza y cuello es muy importante. Se localizan trombos y otras patologías. Ayuda a determinar la recurrencia y dar pautas para su tratamiento. ¿Sí? Ya, la presencia y localización del trombo. Ya, ahí va a haber en presencia de signos y síntomas que hay que revisar el estado vascular de los grandes vasos y sus ramas. Se pueden ubicar trombos dentro del mismo, el LVO, que significa oclusiones de los grandes vasos, y esta se va a ver si se puede dar el tratamiento endovascular, y esta va a dar una diferencia de 10 unidades Hounsfield o más si sugiere si el trombo es permeable o no. ¿Sí? Ya. Y
Ya, la naturaleza del trombo. Aquí se va a ver si en la calidad del modo del émbolo, eh, si si el grado del trombo va a pasar el contraste. El grado cero, que no es permeable, con al contraste. El segundo, que el contraste va a penetrar difusamente a través del trombo. Ya, y grado 2, el lumen diminuto del grosor del cabello da bien definido el recorrido del trombo. Siguiente. Ya, la evaluación de angiografía por TC de multifase de estado colateral en el cerebro sintomático en 3 etapas. Tenemos A, B y C. En la A se observa un retraso de una fase en el llenado del contraste arterial entre el lado izquierdo, el, el sintomático, y el lado derecho normal. En la B se observa una alteración del lado del contraste y en la tercera fase en el lado izquierdo sintomático en comparación al lado derecho. Y en la C, el número reducido de los vasos se ve del lado izquierdo, que es el lado sintomático, en comparación del otro lado, que es el derecho. Ya, en las áreas del cerebro isquémico con vasos mínimos o nulos son indicativos de isquemia, que se resulta de una lesión cerebral irreversible, cerebro isquémico en unos vasos. El retraso de llenado de contraste con un elevado deficiente de la tercera fase es indicativo de que el cerebro está severamente isquémico y que puede salvarse con una reperfusión rápida. La evaluación de angiografía por TC de multifase de colaterales entre regiones corticales. El cerebro izquierdo es sintomático y en la región M6 de los vasos mínimos se ven las fases de contraste sugerentes a una isquemia muy grave y de un cerebro potencialmente irrecuperable. Identificación de otras patologías, tenemos accidente cerebrovascular agudo, enfermedad de aorta como trombo o disección, enfermedad aterosclerótica y vasculopatías, y planificación de neurointervención. El angioTAC es una herramienta principal que se da de primera elección para terapia endovascular, la evaluación de grandes vasos y identificación de qué catéter se va a usar para la intervención. Ya, la TC por perfusión, la TC obtenida con el uso de contraste intravenoso, evalúa el flujo arterial en sí, el volumen de la sangre. Se han aplicado varios algoritmos. Se puede utilizar en accidente cerebrovascular agudo para predecir si infarto es isquémico o si el cerebro es rescatable. Para predecir el riesgo también de futuras hemorragias intracraneales después del tratamiento de un accidente cerebrovascular agudo. Va a predecir infarto. Ya, para predecir infarto, si es isquémico, hay cerebro salvable de 40 a 51 años de edad, tiene posibilidad de morir, incluso después de la reperfusión temprana. Y la valoración de hipoatenuación de la tomografía sin contraste es de infarto cerebral. Predecir el riesgo de la hemorragia intracraneal después de un accidente agudo, eso va a depender del flujo y si la isquemia va a ser grave, si también va a producir daño endotelial, hay que revisar la permeabilidad del vaso y revisar los cambios que se ven en la imagen del subagudo. Ya, ahí se ve en la imagen la flecha en el bulbo carotídeo. Siguiente. Ya, la selección para pacientes de tratamiento de accidentes agudos. Hay que tener una rápida toma de neuroimágenes para un precoz diagnóstico y tratamiento. Tener en cuenta muchas que llegan después de horas de comenzado el evento y valorar la extensión de la isquemia o de la hemorragia e identificar los vasos. Siguiente. Conclusión, el tiempo va a ser fundamental. El tiempo para la toma de decisión del tratamiento en pacientes con el stroke, dado que su facilidad de uso y disponibilidad y velocidad de adquisición de los médicos.
Ya, doctora, ahorita tenemos el caso. Un ratito, quiero que el señor Mazzini retroceda y me ponga la segunda o la tercera diapositiva que puso. La verdad es que está tan mal redactado, terrible. Ya, la siguiente, no. Otra, ahí. Dice, la ATC ayuda a reducir el riesgo hemorrágico. No entiendo. ¿Qué significa eso? La toma de la angiotomografía, la angiotac, o sea, el diagnóstico temprano. Pero ¿cómo ayuda a reducir el riesgo hemográfico? ¿Qué significa eso? No, explícame, no entiendo. O sea, yo le hago una angiotomografía y reduzco el riesgo hemorrágico. O sea, no es para evaluar el vaso. Pero explícame, explícame qué significa la angiotomografía ayuda a reducir el riesgo hemorrágico. ¿Cómo lo ayuda a reducir? A que cambiemos, como es diagnóstico, va a ayudar a reducir que se cambie hemorrágico, o sea, darle un tratamiento. Me estás repitiendo lo mismo, no entiendo. Explícame la manera, el mecanismo por el cual una angiotomografía va a reducir el riesgo hemorrágico. Todo lo que has leído, señor Mazzini, todo lo que has leído, te aseguro que ni el 10% lo has entendido. Se nota claramente cuando un estudiante lee las diapositivas, leyendo cualquier cosa que diga la diapositiva, a quien lee teniendo conciencia de lo que está diciendo. Explícame, ¿cómo es que una angiotomografía ayuda a reducir el riesgo hemorrágico? ¿Bajo qué mecanismo? Ponme la última diapositiva. Escúchame lo que dice ahí. El tiempo es fundamental a la hora de tomar decisiones en el tratamiento de pacientes con stroke. Hasta ahí estamos bien. Dada su facilidad de uso, disponibilidad y velocidad de adquisición, los médicos, what? O sea, se nota que o tú no hiciste las diapositivas, te las hicieron incompletas, las copiaste mal, pero es una desidia total y es tu segunda matrícula, te voy advirtiendo. Y si te tienes que quedar la tercera, te quedas la tercera. ¿Cuál es la relación entre la tomografía de perfusión y el mismatch que hablaba hace un momento el señor Vázquez? ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Cuál es la relación entre la tomografía de perfusión y el mismatch del que hablaba el señor Vázquez? Siga, señor Vázquez, siga con el caso. Imposible. Bueno, ahora este es un caso clínico que narraba como que a lo largo de todo el artículo, ya como que viendo la parte de la tomografía pues, no contrastada, la angiografía y la tomografía por perfusión.
Entonces, aquí vamos a tener a un paciente masculino de 72 años que va a acudir por un cuadro clínico de 3 horas de evolución, esto es muy importante, 3 horas de evolución, al interrogatorio que se le realizó a la esposa. Esta manifestó que mientras cenaban, el paciente alargaba las palabras, luego tuvo una debilidad motora del lado derecho y por eso ella decidió llamar al 911. El paciente acude con síntomas severos y al examen neurológico se presenta una escala de NIHSS con un puntaje de 15. El paciente presentaba afasia, hemiplegia derecha con déficit motor facial y una mirada desviada a la izquierda, que bueno, ya mismo les voy a mostrar las imágenes, pero eran las imágenes que yo había mostrado previamente, donde veíamos una desviación en la tomografía hacia el lado izquierdo. Y una vez aquí ya podemos irnos como que orientando a que la lesión que va a tener nuestro paciente va a estar en el hemisferio izquierdo. Ahora, como antecedentes patológicos personales, el paciente presentaba diabetes mellitus, hipertensión arterial, que eran dos de las comorbilidades que podían predisponer, que ya, bueno, ya les había dicho que podían predisponer al paciente a tener malas condiciones. Y actualmente el paciente se encontraba con un tratamiento de aspirina de 81 miligramos al día. No tenía historias recientes sobre sangrados o complicación con alguna de las comorbilidades, ni tampoco tenía cirugías previas. Posterior a esta, vamos a tener que se le realizó una tomografía computada sin contraste, donde se van a evidenciar los cambios tempranos que observábamos en un accidente cerebrovascular isquémico. Como tenemos en la imagen A, tenemos primero la desviación ocular hacia el lado izquierdo, orientándonos al lugar donde tenemos el accidente cerebrovascular. Como tenemos en la imagen B, el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Como tenemos en la imagen C, signos tempranos de accidente cerebrovascular isquémico, como lo va a ser el oscurecimiento del núcleo lentiforme, el signo de la pérdida de la cinta insular y el signo de la cinta de la corteza parietal. Y también ya en la imagen D va a ser básicamente un lugar donde, una imagen, perdón, donde podemos ver la pérdida de la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. Posterior a esto, el paciente se le realiza la escala de Aspects, teniendo ya nuestras imágenes de tomografía, donde obtiene un puntaje de 6, sin evidencia de una hemorragia intracerebral o subaracnoidea. Por lo tanto, nuestro diagnóstico de primer momento es que nuestro paciente tuvo un accidente cerebrovascular isquémico. Posterior a este, el paciente se le realiza una angiotomografía multifase de cabeza y cuello. Esto es importante, porque se va a observar que en la arteria cerebral media izquierda, la que te habíamos visto hace un rato con el signo de arteria cerebral media hiperdensa, iba a presentar un trombo que iba a dar una afectación del segmento M1, evaluado en la escala de Aspect, y también, que era importante, porque les acabo de mencionar que se le hizo la angio-TC en cabeza y cuello. En la de cabeza se evidenció el trombo que tenía la arteria cerebral media, pero en el cuello fue importante también porque se identificó una placa teromatosa justo en la bifurcación de la carótida izquierda, y que esta a su vez hacía que se presente una estenosis del 70%. Bueno, aquí en la imagen que podemos ver fue la angio-TC que se le realizó, donde vemos, no se logra ver la arteria cerebral media izquierda, obviamente por la oclusión que tiene en el trombo, y vemos que también no existe un flujo sanguíneo hacia las arterias colaterales que vienen de la arteria cerebral media izquierda. Ya como un resultado, al paciente, realizándole todas estas imágenes, la escala de Aspects, se lo evaluó y se encontró que el paciente era candidato para realizar trombolisis y también para realizar tratamiento endovascular. Entonces se le realizó una trombolisis intravenosa con RTPA, con una dosis de 0,9 miligramos por kilogramo y fue inmediatamente al área de angiografía para realizar la trombectomía que les vengo mencionando, que fue realizada mediante un stent. Y se extrajo un coágulo que el paciente, y apenas se extrajo el coágulo, junto con la trombolisis, el paciente presentó una reperfusión completa con mejoría de síntomas y esto fue gracias a la agilidad con la que se realizó.
primero, con la que se trajo al paciente, que les había dicho que era muy importante porque apenas habían pasado 3 horas desde que el paciente había estado en su casa, fue traído por paramédicos hasta que se le realizó la primera toma de imagen. Y esto fue un factor importante porque al momento de poder realizar el tratamiento, se le pudo realizar la trombolisis y la trombectomía, que esto ya terminó en una buena perfusión de la arteria y una buena mejoría. Y esto a su vez mejoró el pronóstico posterior del paciente. Eso sería todo, doctora. De acuerdo. El otro tipo de hemorragias intracerebrales es el que corresponde al de las hemorragias subaracnoideas. Las hemorragias subaracnoideas, al igual que las hemorragias en general, son de mayor gravedad y mayor mortalidad en cuanto a la enfermedad cerebrovascular se refiere. La hemorragia subaracnoidea, la más frecuente es la traumática, pero de las no traumáticas, que es la que vamos a hablar ahora, la primera causa es la ruptura de aneurisma. El 50% de los que sobreviven a una ruptura de aneurisma, a los que sobreviven, siempre quedan con discapacidad de algún tipo. Y 2/3 de aquellos pacientes en quienes su aneurisma se resolvió. Cuando yo hablo de resolución, hablo a que se pudo sellar el aneurisma, se lo pudo poner un clip o se le pudo poner un coil para poderlo rellenar y sellarlo. 2/3 de estos pacientes nunca recuperan su calidad de vida previa. Es una entidad altamente peligrosa, de alta mortalidad, como les decía. El diagnóstico, al igual que en la hemorragia intraparenquimatosa, se lo hace por la tomografía, que es el examen de elección por la rapidez y por la sensibilidad a sangre. El paciente puede fallecer con la ruptura.
puede entrar en coma, puede alcanzar a operarse y aun cuando esté operado entrar en un periodo de una serie de complicaciones que suelen ocurrir en las primeras 3 semanas. Es decir, que el cuadro de estrés que implica una hemorragia subaracnoidea no es menor a 4 semanas en una terapia intensiva. Los pacientes se quejan principalmente de dolor de cabeza. El dolor de cabeza es súbito, intenso, cataclísmico. El paciente piensa que se va a morir, se le revienta la cabeza, se le explota la cabeza y generalmente está precedida por un esfuerzo físico. Cualquier esfuerzo físico que implique una maniobra de valsalva prolongada. La relación sexual, por ejemplo, es un esfuerzo físico que precede a muchas rupturas de aneurisma. El elevar una pesa o un peso. Yo recuerdo una paciente que tuvo una ruptura de aneurisma levantando unos maceteros mientras hacía labor de jardín. Y a veces no hay una situación así de tipo de esfuerzo, por lo menos que se haya descrito previamente al inicio del dolor de cabeza, pero eso es lo clásico. El paciente puede tener, aparte del dolor de cabeza, dolor en el cuello, dolor en la espalda, dolor en los ojos, dolor en los oídos. Puede perder la conciencia, puede tener convulsiones, puede entrar en coma, puede ponerse agitado, puede tener trastornos electrocardiográficos por disautonomía, taquicardia, palpitación, signos de isquemia miocárdica, supradesnivel o infradesnivel de los segmentos ST. Puede tener náuseas, vómitos, puede tener déficits focales. Habitualmente, la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo hace que el paciente pierda la conciencia y no hay un déficit focal claro. Pero cuando se forma un coágulo en el sitio donde se rompió el aneurisma, ese coágulo hace las veces de una hemorragia intraparenquimatosa. Entonces, en esos casos, cuando el paciente puede tener un cierto déficit motor focal, o sea, que tenga una hemiparesia o una paraparesia. La rigidez de nuca y las hemorragias retinianas son características. Cuando se las encuentra, pues abonan al diagnóstico, apoyan al diagnóstico. Recuerden que la rigidez de nuca es un signo que no necesariamente implica tener una tabla el cuello, que la rigidez sea como una tabla, es simplemente limitación a la flexión del cuello con dolor y cierta rigidez que se llama por el hecho de que no es tan flexible el cuello. Este signo tiene sus pequeñas connotaciones dependiendo del grupo de edad. Los bebés, los recién nacidos, suelen tener cierto grado de hipotonía y a veces en ellos la rigidez de nuca no se ve. Eso cuando hablemos de meningitis. Ahorita hablamos solamente de rigidez de nuca como tal, como signo semiológico. Y en los adultos mayores, la mayoría, un gran número de adultos mayores tiene artrosis cervical, lo cual limita los movimientos no solamente de flexión, sino también de rotación del cuello. Entonces, en ellos también es difícil poder catalogar una rigidez de nuca como signo meningio. Si uno hace la tomografía de cerebro en el primer día, en el día del inicio del dolor de cabeza, el 95% de las veces va a salir positivo para hemorragia subaracnoidea. Mientras más días se tarde, la sensibilidad de la tomografía de cerebro va disminuyendo, de manera que si yo le hago la tomografía a un paciente una semana después, el 50% de los casos se me van a pasar por alto. Los pacientes con hemorragia subaracnoidea suelen tener una cefalea en centinela. Se llama en centinela o warning leak,
que en inglés significaría un goteo de aviso, un goteo de advertencia, que suele preceder unos 5 o 10 días antes, una semana, pongámosle una semana de promedio antes de la ruptura del aneurisma. Y esto se debe a que efectivamente se produce un escape, un caliche, pongámoslo así, en el vaso sanguíneo, se escapa un poquito de sangre y se vuelve otra vez a cerrar por mecanismo de vasoespasmo. Ese poquito de sangre es lo suficientemente importante para generar en el paciente un dolor de cabeza inusual. Inusual que le llama la atención, pero si el paciente tiene de historia una migraña, es un paciente que tiene cefalea tensional, que no ha dormido bien, que tiene problemas de la columna, que le duele el cuello, que tiene posturas, malas posturas para trabajar o malas posturas para dormir, de pronto hasta pueden pasar por alto. Este warning leak o esta cefalea centinela equivale a el TIA frente al infarto cerebral. O sea, es una advertencia de que la hemorragia subaracnoidea está por venir. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo no modificables son la edad. Las mujeres tenemos más riesgo que los varones en tener hemorragias subaracnoideas. El tener historia familiar de hemorragias subaracnoideas, historia de parientes directos que tengan historia de aneurismas. Los que tienen familiares directos con historia de aneurismas deben realizarse angiotomografía o angioresonancia para poder descubrir un aneurisma y tratárselo profilácticamente. Los factores de riesgo son hipertensión, el tabaquismo cada vez más asociado con la formación de aneurismas, el uso exagerado de alcohol y las drogas simpático-miméticas, como habíamos hablado la vez anterior, como la cocaína. También hay otros factores de riesgo como enfermedades sistémicas como el Ehlers-Danlos, Marfan, sobre todo la poliquistosis renal, la coartación de aorta, la displasia fibromuscular, la enfermedad de Moyamoya, el lupus eritematoso sistémico. Cualquiera de esas podría ser una entidad asociada. Estos pacientes, como ustedes ya saben, debutan con una cefalea en trueno, que es severa, explosiva, de inicio súbito y que tiene su mayor intensidad en el primer minuto, como un trueno, que provoca una incapacidad absoluta en ese momento. El paciente deja de hacer lo que está haciendo y solamente se queja del dolor de cabeza. Y que si hay rigidez de nuca hay que pensar en hemorragia subaracnoidea. Hay ocasiones que la cefalea en trueno podría enmascarar una hemorragia subaracnoidea si es que ésta responde en un paciente migrañoso a analgésicos, porque podría ser un sangrado no tan grave, no tan catastrófico como para poner inconsciente al paciente, y en algunos pacientes podría hasta cierto punto aliviarse con antiinflamatorios no esteroides o con cualquier analgésico, pero eso simplemente es algo que lo va a enmascarar, pero uno no puede descartar por eso una hemorragia subaracnoidea. Los aneurismas intracraneales se encuentran localizados principalmente en los sitios de bifurcación. Los sitios de bifurcación principalmente en circulación anterior, comunicante carótida interna con cerebral media, y en circulación posterior están colocados la menor cantidad de aneurismas, principalmente en la punta de la basilar. Y los aneurismas generalmente son saculares. Los aneurismas fusiformes son aneurismas que se forman generalmente por daño de la pared frente a una endocarditis, por ejemplo, que se daña la vasa vasorum.
Y los aneurismas saculares se clasifican también por su tamaño. Se consideran que ya después de 7 milímetros, los aneurismas intracraneales ya son susceptibles de ruptura. Y que si una persona es diagnosticada con un aneurisma intracraneal que no se ha roto y que ya tiene los 7 milímetros, debería intervenirse con anticipación para evitar la ruptura y evitar ese cataclismo. Entonces, si ustedes hacen la tomografía de cerebro, van a poder encontrar la sangre en el espacio subaracnoideo, pero hay ocasiones en que la cantidad de sangre es muy pequeña, o hay ocasiones en que no se hace la tomografía en las primeras horas, sino que se le hace a las 48, 72 horas, y entonces podría salir la tomografía negativa. En esos casos donde existe una alta sospecha por la clínica de una hemorragia subaracnoidea, hay que hacer una punción lumbar. Y con la punción lumbar, uno descartar si hay sangre o no hay sangre en la hemorragia subaracnoidea en la tomografía, para poder pedir directamente el examen que es el necesario para diagnosticar el aneurisma, como es la angiografía cerebral de los 4 vasos. Siempre se hace angiografía de los 4 vasos porque existe la posibilidad de aneurismas múltiples. Entonces, usted puede diagnosticar no solamente el aneurisma que se ha roto, sino de pronto, por viendo vascular, el cirujano sellar algún otro aneurisma que esté por ahí que no se haya roto todavía. Ahí tienen las cisternas, la presencia de sangre y el aneurisma de la carótida. Bien, nos vamos a quedar ahí. Y nos vemos mañana. Que descansen. Pase bien, doctora. Gracias, Luego, Gracias, doctora, igualmente. Gracias, doctora. adiós. Massini Rubín se va a quedar. Terrible, terrible, terrible.